Bienvenidos una vez más a mi canal Electrofácil. Continuamos con el curso de electricidad básica. En el capítulo anterior habíamos visto que si tenemos un conductor estacionario y si le acercamos un imán, se puede generar un campo magnético y a partir del campo magnético la generación de energía eléctrica. Por el otro lado, si lo hacemos al revés, si tenemos un imán en un fijo y le acercamos un conductor, también ocurre el mismo efecto. En este extracto de un video estamos viendo una bobina estacionaria, bien, que en sus extremos está conectado el aparato de medición sensible, cuyo nombre se llama galvanómetro, y a su vez vemos que la persona le está acercando un imán a esa bobina e inmediatamente el galvanómetro acusa la medición de una corriente eléctrica. Continuando con el curso de electricidad básica, vamos a encarar un nuevo tema que concierne a lo que son las unidades eléctricas y la ley de Ohm. Aprovecho el espacio para decirles que si les gusta el contenido de mi canal, denle like, suscríbanse, compartan y activen las notificaciones, así no se pierden del contenido que voy subiendo. Gracias. La primera unidad eléctrica que vamos a tratar es la tensión eléctrica, también conocida con sus sinónimos voltaje, diferencia potencial por sus siglas DDP o fuerza electromotriz por sus siglas FEM. Es la fuerza que se necesita para mover los electrones de un punto a otro ordenadamente a través de las moléculas de un material conductor. Es la fuerza que proporcionan los generadores, la red eléctrica, las pilas, las baterías, los alternadores. Se simboliza con la letra V corta, E mayúscula o U mayúscula, y su unidad de medida es el volt. El instrumento de medida empleado es el voltímetro. Por ejemplo, tenemos la tensión de la red eléctrica en América Latina, que es 220 volt o 220 V. También tenemos la tensión de la red eléctrica en Estados Unidos de América, que es 110 volt o 110 V. Otra unidad eléctrica importante es la intensidad de la corriente eléctrica o corriente eléctrica. Se define corriente eléctrica como el desplazamiento de los electrones o cargas eléctricas a través de las moléculas de un material conductor en un determinado tiempo medido en segundos. Se simboliza con la letra I mayúscula y su unidad de medida es el amper o amperio. El instrumento de medida es el amperímetro y como ejemplo tenemos la corriente de una batería de auto que tiene una intensidad de corriente de 750 mA. Efectos de la corriente cuando atraviesa un material conductor. En general, la corriente eléctrica produce los siguientes efectos. Térmico. Todo conductor recorrido por una corriente eléctrica se calienta. Después tenemos magnético. Un conductor recorrido por una corriente eléctrica produce a su alrededor un campo magnético. Después tenemos el químico. En una solución que contenga iones, es decir, átomos cargados eléctricamente, cuando es recorrida por una corriente eléctrica, los iones cargados positivamente se dirigen hacia el polo negativo y viceversa. Dentro de la corriente tenemos dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. La corriente alterna se conoce como CA en mayúscula y la corriente continua como CC. La corriente continua no varía con el tiempo, por eso se llama continua, y tiene una polaridad que es totalmente establecida, que no se puede intercambiar, que es el positivo y el negativo. En cambio, tenemos por el otro lado la corriente alterna, que varía con el tiempo en forma sinusoidal, es decir, tiene semiciclos positivos y semiciclos negativos en lo que es la onda. Acá no hay positivo y negativo porque hay constantemente una variación. Lo que hay es fase y neutro. Corriente continua, en español, abreviado como CC en mayúscula,
También se la conoce con el nombre de corriente directa, en inglés, abreviado como DC, porque viene del inglés Direct Current. Después tenemos la corriente alterna, que en español se abrevia como CA en mayúscula, y en inglés sus siglas son AC por Alter Current. La otra unidad eléctrica importante es la resistencia eléctrica y es la oposición que ofrece un material o dispositivo a la circulación de flujo de electrones, es decir, al paso de la corriente eléctrica. Se representa con la letra R mayúscula y se simboliza con la letra omega. Su unidad de medida es el ohm. Tiene proporción inversa respecto de la corriente eléctrica y la tensión. Es decir, si hay mucha resistencia, hay poco voltaje y baja circulación de corriente. Y si hay poca resistencia, hay mucha circulación de corriente y alto voltaje. Ley de Ohm. Esta ley fue postulada por el físico alemán Georg Simon Ohm, quien estudió ampliamente la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Su enunciado nos dice: en todo circuito eléctrico, la intensidad de la corriente que circula por el mismo es directamente proporcional a la fuerza electromotriz e inversamente proporcional a la resistencia de dicho circuito. Abajo podemos ver las fórmulas donde tensión es igual al producto entre corriente y resistencia. Después tenemos que corriente es igual a tensión sobre resistencia y que resistencia es igual a tensión sobre corriente. Lo que quiere decir la ley de Ohm es que si la resistencia es baja, la tensión y la circulación de corriente serán altas. Y si la resistencia es alta, la tensión y la circulación de corriente eléctrica serán bajas. Acá tenemos el primer ejercicio que nos muestra un circuito eléctrico donde la intensidad de la corriente que circula es de 8 A y la resistencia es de 25 ohm. Lo que nosotros queremos hacer es calcular la tensión del generador. Entonces, sabemos que la tensión es el producto de la corriente por la resistencia. Entonces, la tensión nos va a dar que el resultado es 8 A por 25 ohm. Y ese resultado nos da que el generador tiene una fuerza electromotriz de 200 volts. Acá tenemos otro ejercicio donde se tiene un circuito eléctrico con una corriente que circula que es de 3 A y una resistencia de 2 ohm. Lo que queremos hacer de nuevo es calcular la tensión del generador. Sabemos que la tensión es el producto de la intensidad de la corriente por la resistencia, entonces la tensión va a ser 3 A por 2 ohm. Por lo tanto, la tensión es 6 volts. En el ejercicio número 3 tenemos un circuito eléctrico donde la fuerza electromotriz es de 30 volts y la resistencia de 10 ohm. Lo que queremos calcular es la intensidad de la corriente. Bien, como bien dijimos, los datos que tenemos son la tensión 30 volts y la resistencia 10 ohm. Lo que queremos averiguar es la intensidad de la corriente. Sabemos que la intensidad de la corriente es la tensión sobre la resistencia, por lo tanto la corriente va a ser 30 volts sobre 10 ohm. El resultado que nos da es 3 A. Y por último tenemos el ejercicio número 4, donde se tiene un circuito eléctrico, donde la fuente de alimentación arroja una tensión de 11 volts. Y dentro del mismo circulan una corriente eléctrica de 5 A. Lo que queremos averiguar es la resistencia. Bueno, como bien dijimos, los datos tenemos la fuente de 11 volts y la corriente de 5 A, y lo que queremos averiguar es la resistencia. Sabemos que la resistencia es la tensión sobre la corriente. Por lo tanto, la resistencia va a ser 11 volts sobre 5 A. Y el resultado que nos da es 2.2 ohm. Y bien amigos, hasta aquí hemos llegado con el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dar like y suscribirse al canal. Activen las notificaciones, así no se pierden mi contenido.
y compartan, así puede llegar a más personas. Los saludo atentamente y sin más que decir, hasta la próxima clase.